de nuestro Salvador, Cristo Jesús, sea por siempre en nuestros corazones. Es de grato privilegio nueva vez poder uno pararse ante la presencia de Dios y ante su iglesia para traer el mensaje del Señor para su pueblo. La palabra de Dios, nosotros podemos ver que el Señor desde un principio quiso que su gente que Él creó, Adán y Eva, fueran de todo corazón siervos fieles a Él. Pero por alguna razón, por la entrada del pecado, cosa que quizás no hay manera de uno explicar el por qué tenía que revelarse Satanás y hacer todo este aparataje que ha costado tanto, el Señor se propuso siempre extraer una persona para a partir de esa persona levantar un pueblo. Vimos que vino el diluvio y entonces de los hijos de Noé, a través de Sem, el hijo de Noé, el Señor contó allí una descendencia y se hizo el Señor la bendición de escoger a Abraham para bendecir a través de Abraham a todas las naciones de la tierra. Entonces el Señor tuvo el propósito de un lugar que siempre existió, llamado Jerusalén. Esa área existió hace mucho, lo único que la gente por ahí le decían antes Jebuseo. Esos habitantes estuvieron por ahí desde hace mucho tiempo. Y el Señor se propuso darle esa tierra de esa gente a Abraham y a su descendencia. Pero antes de hacerlo, había que vencer una serie de obstáculos. El pueblo primero está prisionero, está en esclavitud en Egipto, y entonces al salir con los descendientes ya de Abraham, el Señor se propone introducir a su gente, al pueblo de Israel, a la tierra prometida, que es la Canaán terrenal. Pero hay todo un conglomerado de naciones a todo alrededor que representan, ¿verdad? Podríamos decir el conflicto entre bien y el mal. Satanás de alguna manera influye en todas esas naciones que tienen costumbre pagana, y entonces el pueblo de Israel tiene que enfrentar una lucha en las manos del Señor bastante fuerte para poder llegar a esa tierra. Antes de llegar a esa tierra, entonces el Señor da muchas instrucciones de cómo debe ser el pueblo, cómo hacer, porque notemos que el Señor va a sacar a un grupo de gente que son paganas, que tienen una vida muy diferente a lo que Dios necesita, al ideal de Dios. Entonces en esta mañana vamos a hablar de eso. El tema se titula Los dioses de aquel lado y de este lado del río. Los dioses de aquel lado y de este lado del río. Así que les invito a que oremos. Nuestro Dios y Padre, en esta mañana estamos entregando nuestras mentes, nuestros corazones a ti, para que tu palabra, que es inspirada por el Espíritu Santo, pueda, oh Señor, tú poseernos de una manera especial, para que el mensaje pueda ser de bendición para tu pueblo. Úngenos, Señor, con el poder de tu Espíritu. Acalla nuestras ideas y por favor que las ideas, las expresiones que surjan sean las inspiradas por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amados, en el libro de Deuteronomio nosotros podemos encontrar que en Deuteronomio 6 el Señor se centra allí en algunas instrucciones de cómo debe ser el pueblo para entrar. Antes de entrar a la tierra, el Señor da instrucciones. Deuteronomio 6, del versículo 10 hasta el 17. Pueden ir conmigo allí. Deuteronomio 6, versículo 10 al 17. Allí nos dice la palabra de Dios, del 10 al 17, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que le juró que le daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste. Deuteronomio 6, 10 en adelante, ¿sí? Y luego te sacies, cuídate de olvidarte de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre,
a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás. Y por su nombre jurarás, y no andaréis en los pos de los dioses ajenos de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios Jehová es celoso, en medio de ti está, para que no se inflame en furor de Jehová contra ti y te destruya del todo. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masac. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. Nosotros podemos desde ya ver 4 cosas que el Señor hace énfasis en ellas. Hay otras cosas más. En el capítulo 18, por ejemplo, el Señor hace énfasis solo en la idolatría. Dice 18, del 10 en adelante, dice: cuando te introduzca en la tierra, no haga como las naciones que están allí. No sea hallado en ti quien haga pasar a sus hijos por el fuego, ni agorero, ni adivino, ni sortílego, ni encantador, ni quienes consultan a los astros, porque todo esto es abominación a Jehová, y el Señor abomina eso. Pero aquí específicamente en esto que acabamos de leer, nosotros podemos encontrar 4 cosas fundamentales. En Deuteronomio podemos encontrar 4 cosas fundamentales, y son las siguientes, y es que el Señor pide, en primer lugar, Él dice que cuidemos, ¿verdad? Que cuidémonos, pero Él dice que debemos temer a Jehová, servir a Jehová. Lo segundo, rechazar a los ídolos y cuidarse uno de guardar los mandamientos. Son 4 cosas básicas: elegir, temer a Jehová, servir a Jehová, es decir, ser sus siervos o sus esclavos, y rechazar a los ídolos, dioses ajenos, que es la idolatría, y guardar cuidadosamente los mandamientos, que viene siendo el pacto de los 10 mandamientos. Pero vayamos a lo que fue nuestra lectura bíblica. Nosotros tenemos una lectura bíblica hoy que la encontramos en Josué capítulo 22, versículo 15. Josué capítulo 24, versículo 15. Si alguien lo tiene, puede comenzar a leerlo. Josué 24, 15. ¿Cómo dice? Vamos a leer el 14 también. Josué 24, 14 y 15. Lean conmigo. Dice allí la palabra de Dios: ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y seguid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Aquí nosotros vemos que Josué lo que hace es repetir lo mismo que hizo Moisés. Prácticamente el libro entero de Deuteronomio. A propósito, Deuteronomio significa como la segunda ley, volver a recapitular, dar la ley de nuevo. Es un recuento de todo lo que Moisés había hecho antes que esto. Lo que hace es repetirse. Inclusive los 10 mandamientos se repiten igual. Lo único que, en vez de decir la razón de que debemos guardar el sábado porque el Señor es el creador, ahí agrega que éramos esclavos en Egipto y el Señor nos redimió. Es decir, que agrega una segunda razón para guardar el sábado, que es porque eran esclavos y entonces han sido redimidos. Entonces, aquí Josué lo que hace es repetir lo que hizo Moisés en constantes ocasiones: llamar al pueblo, reunirlo a todo, ¿verdad? Y como ya él estaba viejo, él llama al pueblo y le dice estas palabras. Le dice esta palabra de despedida, que podemos nosotros dividirla en 4 cosas fundamentales. Vayan conmigo y vamos a observar ese texto. Vamos a observarlo bien. Josué capítulo 24, versículo específicamente el número 15. Vayan conmigo allá. Vamos a leerlo nuevamente.
¿Cómo dice la palabra? Dice, y si mal os parece, servid a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses de vuestros padres de aquel lado del río, o los dioses, ¿verdad? Aquí donde estamos, en la tierra donde estamos, en la tierra de los amorreos y los cananeos, si van a adorar a aquellos dioses de aquel lado, de este lado, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hay una cosa interesante aquí, y lo primero es que Josué habla, escogeos hoy a quien sirváis. Las cosas de Dios nunca han sido por la fuerza. Esta primera parte, en este primer punto, nosotros podemos ver que el escoger temer a Dios o reverenciarlo o respetarlo debe ser una escogencia voluntaria, porque nada de lo que el Señor le propone a sus hijos es por obligación, es sencillamente por amor. Zacarías 4:6 dice, no con espada, no con ejército, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Nada es por la fuerza. Nadie el Señor va a entrar a una tierra por la fuerza. El Señor no se va a llevar al cielo a nadie por la fuerza. Eso es por voluntad. Mire cómo dice Deuteronomio 30:19. A los cielos y a la tierra pongo hoy como testigo delante de ustedes. Es que he puesto la vida a un lado y la muerte a otra. Entonces él dice, escojan la vida para que vivan. Esto es por amor, escojan. Todo en el camino de Dios es por amor, no hay nada por obligación. Pero sigamos observando. Dice, escogeos hoy a quién sirváis, a quién van a servir. El Señor utiliza la palabra tanto siervo como esclavo. Utiliza la palabra siervo como esclavo. Y en Apocalipsis 1:1 nosotros podemos leer que dice que el Señor habla allí a través de Juan las cosas que van a suceder en los últimos tiempos, que el Señor le ha dado a través de los siervos, los profetas. ¿Qué significa servir al Señor, ser siervo? Miren, esa palabra aparece muchas veces en la Biblia, pero específicamente aquí en el Apocalipsis, que es un libro que viene, ¿verdad?, de la traducción griega, porque el Nuevo Testamento, según está preparado, y todos los teólogos así los informan y así está en los libros, la traducción del Nuevo Testamento es prácticamente en el idioma griego. Entonces, de 14 veces que aparece en el libro de Apocalipsis la palabra siervo o esclavo, a veces se traduce como mayordomo, administrador, asistente, colaborador, ayudante, pero hay 11 veces que de esas 14 la palabra siempre tiene una connotación, y es la palabra doulos, la palabra doulos, que indica una persona sierva de Dios en su punto máximo, es decir, la sumisión en summa cum laude, lo último. Eso es lo que hicieron los profetas, y eso era lo que Dios buscaba del pueblo de Israel, que le sirvieran, que fueran sus siervos. Ahora, hoy en día la palabra siervo, esclavo, es una palabra muy ofensiva, muy rara, porque de una vez se habla de esclavitud. Yo no soy esclavo, pero miren, en este mundo no hay la posibilidad de que una persona diga que no le pertenece a alguien. Todo el mundo es siervo de alguien. Eso es así, nadie se pertenece. Nosotros somos siervos de las leyes de la naturaleza. Nosotros no podemos impedir, por ejemplo, que el invierno venga. Nosotros no podemos impedir que caiga nieve. Nosotros no podemos impedir que venga un abrasador de verano con una temperatura de 105 o 110 que usted no la soporte. Nosotros somos esclavos de la naturaleza en ese sentido, porque no podemos cambiar, tenemos que someternos. Nosotros somos siervos de las leyes de la tierra, de las que están establecidas. Y dijo alguien que, y especialmente aquí en este país, que hay dos cosas seguras en las que usted puede estar, y es del pago de los impuestos y de la muerte. De manera que nosotros no tenemos esa tal libertad. Todo el mundo es siervo de alguien. Pero
La palabra siervo es muy mal interpretada, pero el Señor quiere en esta hora que nosotros estemos bien claros por qué el Señor quería que el pueblo de Israel le sirviera, por qué a Jesús se le llama el siervo sufriente de Jehová y por qué el Señor quiere que hoy nosotros seamos sus siervos. Miren, solamente hay dos tipos de servidumbre. Dice la palabra de Dios en el libro de Lucas 16:13 que nadie puede servir a dos señores a la vez, porque amará a uno y odiará al otro. Nosotros no podemos servir, por ejemplo, a las mamonas, al dios Mamón, que es el dios de la riqueza, y también servir a Jehová. Eso es imposible. Pero por ocurrencia de Satanás, que se le ocurre inventar todo lo que es contrario a lo que Dios dice, Satanás inventó una tercera opción, y él se inventó la tercera opción, que es ser uno sus propios amos. Cuando él le dice, por ejemplo, a Adán y a Eva, en Génesis 3:5, él le dice, no, ustedes no van a morir, sino que ustedes van a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Él le quiso dar a entender que ellos podían ser siervos de ellos mismos. Pero la mentira terminó en una derrota inminente. Adán y Eva terminaron, en vez de ser siervos de ellos mismos, terminaron en ser siervos de Satanás. Esto fue una treta, una estratagema que el enemigo utilizó para que ellos terminaran, siendo sus siervos. De manera que la palabra siervo que el Señor está hablando allí, que quería que el pueblo de Israel le sirviera, que fuera su siervo, lo que el Señor se propone es lo que dice en el libro de San Juan 13:15, que él dice, y ya no os llamaré siervos, sino que os llamaré ¿cómo? Los llamaré amigos. Pero nosotros debemos, antes de llegar a esa condición, porque el que se vuelve siervo de Dios al final termina siendo rey y sacerdote. Primero es el sufrimiento, primero la corona de espina y después la corona de oro, la corona de la vida eterna. Por eso Filipenses 2, nosotros podemos leer allí del 5 al 11, que dice, haya en nosotros ese mismo sentir que hubo también en Cristo, el cual en siendo igual a Dios no se aferró a esa condición, sino que se humilló. Él se humilló, se bajó hasta lo sumo. Se hizo como menor, se hizo como los hombres, se hizo siervo, se hizo esclavo, se humilló y sufrió la muerte, y muerte de cruz. De manera que el Señor quería que el pueblo de Israel fuera su siervo, fueran sus esclavos, pero que finalmente eso daría al traste con terminar a ser sus amigos. La tercera cosa que el tercer punto que tenemos aquí es que el Señor llama a rechazar a los ídolos. Él dice, versículo 15, escojan hoy a quién ustedes van a servir, van a adorar. Si a los dioses de allá, de aquel lado, los dioses de allá de aquel lado, ¿verdad? De aquel lado del río Éufrates, o a los dioses de este lado. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Rechazar la idolatría. Miren, Dios hizo al ser humano para adorarle a Él. El ser humano está hecho para adorar, pero el enemigo se la arregló desde un principio para inventarse dioses de toda forma. Así que cuando se habla de los dioses de aquel lado, usted puede buscar, ¿verdad? En los versículos finales de Génesis 11, nosotros vemos que allí nos habla que Taré, padre de Abraham y del hermano de Abraham, que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Nacor, Taré, Nacor, Abraham, Lot, que era hijo de él, salieron y cruzaron el Éufrates y salieron para el otro lado. Y esos dioses que quedaron allá, quedaron atrás. Pero es bueno recordar, es bueno que nosotros veamos cuáles eran por lo menos los nombres de esos dioses. Ellos tenían allá un conjunto de dioses a los cuales servían. Por eso es que dice que miren a ver si ellos van a servir, ¿verdad?, a esos dioses de aquel lado o a los dioses de este lado. Miren, había un conjunto de dioses. Estaban los dioses llamado Anún, que era el padre de los dioses. Estaba Inlil, dios de los vientos; Inki, dios de las aguas subterráneas; Samás, dios del sol; Nishurga, diosa madre;
Y como el idioma que hablaban ellos era el arameo, y cuando llegaron de este lado era acadio, creo que el idioma que hablaban, se parecían los idiomas, así que los dioses estaban prácticamente comunes, pero ahí los amorreos tenían algunos otros dioses como Amurru y Marduk. Esos eran dioses que ellos tenían. Entonces el Señor a través de Josué le está diciendo, miren a ver, si ustedes quieren quedarse con esos dioses de aquel lado, porque es que el pueblo venía desde Egipto con ese problema de la idolatría. Idolatría, que no es más que darle la adoración, el tiempo, el espacio de la vida a otra cosa fuera de Dios. Entonces, ellos se le pide que elijan una cosa u otra, pero él dice, yo y mi casa adoraremos a Jehová. Josué toma su decisión. ¿Saben ustedes que la vida está llena de decisiones y no siempre las decisiones que uno toma son agradables? Josué decidió él, su familia inmediata, su esposa y sus hijos. Él quería que la tribu de Efraín a la que él pertenecía y todo el pueblo de Israel siguiera su ejemplo de no adorar ídolos, sino de adorar a Jehová, porque en esa tierra donde ellos acababan de entrar, fíjense ustedes que Moisés habla antes de y él habla después de. Estando ahí, debemos de adorar a Dios, debemos de, en primer lugar, elegir temerle, reverenciarle; en segundo, servirle a Jehová, ser su siervo; y tercero, rechazar, dejar a un lado los ídolos o la idolatría y entonces servir a Jehová. Josué pasaba por el peligro de ganarse enemigo. Jesús dijo que los mayores enemigos de la persona serán los de su propio hogar, y que quien no deja padre, madre, hijo, casa, trabajo, lo quien sea, no es digno de seguirle. De manera que el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo y sígame. Así que Josué hizo eso. Él tomó una decisión que no tenía vuelta floja, una opción. Él tomó la opción que debía tomar, que le sirviera de ejemplo a su pueblo, y eso él le estaba recomendando al pueblo para que se pudieran mantener todos bien en la tierra que el Señor le había dado. Y en último lugar, ya que ellos aceptan, nosotros podemos ver en los versículos finales que más adelante ellos dicen, no, ¿cómo nosotros vamos a hacer eso? Porque Josué le hace un recuento, al igual que Moisés, de todo lo que el Señor hizo, cómo el Señor lo hizo cruzar el Mar Rojo, cómo los libró de los moabitas, cómo los libró de todas esas naciones enemigas, y entonces los llevó hasta ahí. Lo último que hizo el Señor fue que le abrió el río Jordán y ellos pasaron en seco. Y entonces Josué le está recordando todo eso, que hay razones suficientes para adorar, para amar, para elegir temer a Dios, para servirle, para rechazar a los ídolos. Y entonces, como ellos hacen esto, Josué le dice, bueno, ustedes son su propio testigo, ustedes han elegido servir a Jehová, así que vamos a levantar esta piedra, una pequeña columna de piedra que sirva como testimonio. Y ellos hicieron un pacto, de manera que nosotros vemos aquí 4 cosas. Ellos eligieron temer a Dios por su propia cuenta, ¿verdad? No por obligación. Eligieron servir a Jehová, rechazaron la idolatría, aunque momentáneamente, e hicieron un pacto. Miren, mis amados, la palabra de Dios es rica en instrucciones para cómo uno vivir en el lugar de Dios. Y un rey no acepta que en su tierra donde él es rey, la gente viva como ellos quieran. Es natural que Dios trazara condiciones, porque la tierra de Canaán era el lugar de Dios, era tierra de Dios. Pero hoy en día, en estos años, nosotros tenemos situaciones, podríamos decir, parecidas. Y nosotros podríamos comparar, esa historia podemos nosotros compararla. Jesús decía siempre, ¿con qué podemos comparar? ¿A qué puedo hacer esto semejante a esta historia para ilustrarla? Vamos a compararla, por ejemplo, yo la voy a comparar con mi caso. Miren, en el lugar de donde yo vengo, de República Dominicana, el bisabuelo mío fue fundador, ¿verdad?, de
la Iglesia Católica, Apostólica y Romana del lugar donde somos. Al ir a una comunidad un poquito más lejana a buscar un pedido que le había llegado de una estatuilla de la Virgen de la Altagracia, que es la patrona del pueblo dominicano, según la mayoría cree, él se encuentra que le agarra un aguacero y él entra a una cueva, y entonces en esa cueva al final sale la leyenda de que una virgen apareció allí. Apareció una virgen en el lugar. Esos son los dioses de mi familia. Ellos fundaron esa iglesia, ellos creen en esa historia. Yo vengo formado de esa familia, pero al cruzar de allá, el último río que yo debo cruzar, hay río, está el río Caño Azul, está el río Baquí, pero el último río que yo crucé para acá es el río Nagua, antes de llegar a la capital y después aquí. Todo el mundo tiene que cruzar por algún lugar. Así que esa familia Torres, si me está viendo alguno por internet, con mucho cariño yo le hablo esto, soy parte de esa familia, ¿verdad? Pero desafortunadamente yo tuve que romper con ese tipo de cosas porque la salvación es un asunto individual y uno no está atado a los dioses que tenga su padre ni de aquel lado ni de ningún lado. Así que yo vine aquí, dejé esos dioses por allá, pero que resulta que al venir aquí yo me encuentro con que aquí también hay sus dioses. Aquí en la ciudad de los rascacielos hay sus dioses. Y yo me encuentro con que aquí, por ejemplo, están las diosas Pomonas y Pompeya. Son dos diosas, por ejemplo, Pomona, diosa Pomona y diosa Pompeya. Son dos diosas que tienen que ver, por ejemplo, con el asunto aquel de la Uyama, esto que se celebra ahora en septiembre, que agarran la Uyama. ¿Cómo que la Uyama? El pumpkin. Y entonces esa fiesta especial de Halloween, yo me encuentro que aquí también tienen esos dioses. Entonces vamos a suponer que yo llego aquí, yo estoy distraído, quizá con mis hijas distraídas, buscando los dulcecitos y la cuestioncita, los chocolatitos, porque nada, es un asunto inocente, pero detrás de eso están las diosas Pomonas y Pompeya, que eran a las que le hacían culto, porque el maíz y toda la producción era ella que lo daban, pero al final Satanás es que está detrás de todos esos ídolos. Entonces el pastor con su familia se presenta aquí ante el pueblo y me dice a mí que vine de allá, de aquel lado del río, que dejé esos dioses, y de aquí, de este lado del río Hudson, yo me encuentro que hay otros dioses. Entonces el Señor, tanto a mí como a ustedes, que vinieron quizás de aquel lado del río Magdalena, o de aquel lado del río Paraná, o de aquel lado del río Amazonas, del río Azul, del río La Plata, cualquiera de esos ríos que hay en todo nuestro país, del río Blanco, del río que se cruza de venir de México para acá, y ustedes también dejaron dioses allá y encontraron aquí. Entonces el pastor se presenta aquí con su familia y dice, con sus 3 hijas y con su esposa, y dice, miren a ver bien a quién ustedes van a servir, si a los dioses que ustedes dejaron de allá, de aquel lado, de Sudamérica o de México, de Centroamérica, del Caribe, o a los dioses que ustedes han encontrado aquí en el lado, de este lado del río, del East River. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso es lo que la historia nos está diciendo. Es un llamado para que se escoja entre los dioses de aquel lado, los dioses de este lado donde tú estás, o el Dios verdadero que es Dios en todos los lados. Eso es lo que la historia nos está diciendo. Para poder vivir en esta tierra. Vamos a suponer que esta es la tierra prometida. A propósito, todo el mundo venimos aquí, ¿verdad? Esta tierra, aquella fluía leche y miel, pero aquí uno viene creyendo que fluye papeleta por todos los lados, y eso se cree la mayoría de la gente. Y entonces por lo menos hay mucha comida, hay muchas oportunidades, y vamos a decir que esta tierra fluye leche y miel también. Y entonces, suponiendo que esta fuera esa tierra, se nos está diciendo que para estar aquí debemos de elegir entre esos dioses o Jehová. Eso es lo que la historia nos está diciendo. Ahora, ¿en qué puede eso ayudarnos a nosotros que hemos alcanzado el fin de los tiempos? Miren, en el libro de Apocalipsis, nosotros vemos el libro de Apocalipsis, el capítulo 14. Apocalipsis 14, nosotros podemos encontrar allí 14:6 en el mensaje, ¿verdad?, de los 3 ángeles, que el Señor nos dice, allí dice, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado,
y adorad a aquel que hizo la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Así es. Entonces, vamos allá, Apocalipsis 14. Apocalipsis 14, 6 dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Aquí nosotros podemos ver que el Señor está llamando a temerle, a adorarle. Y debió haber sido voluntariamente, porque estamos hablando de un juicio, y en un juicio se hace un llamado, se habrá hecho un llamado, el evangelio se ha predicado y ha sido por amor. De manera que hasta este punto en la historia, cuando se está hablando ahí, todo el que eligió temer a Dios fue voluntariamente, porque nosotros vemos que también tenemos aquí todo un conglomerado de pueblos y muchedumbres y gentes y razas, y sobre todo tenemos dos dioses, un sincretismo de religión dividido en dos, que es el protestantismo apóstata, y tenemos a la bestia del Apocalipsis o la religión del Vaticano. Eso es sencillo, eso es así. Entonces nosotros tenemos que el Señor nos está a nosotros un poquito antes de entrar a la tierra prometida. Fíjese que en la primera tierra había tiempo para hablar antes de y después de. Habló Moisés antes de entrar, habló Josué después de entrar. Sin embargo, aquí solamente es antes de entrar. Así que esta primera parte también nos dice lo mismo, que nosotros debemos de temer, debemos elegir a Dios voluntariamente. Vayamos también ahora al capítulo número 22 de Apocalipsis, los versículos 3 y 4. Lean conmigo Apocalipsis 22, 3 y 4. Allí dice la palabra de Dios. Apocalipsis 22, versículos 3 y 4, dice: y verán su rostro, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos les servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en su frente. Les servirán. Aquí aparece otra vez ser siervo de Dios, ser esclavo de Dios, servirle a Dios. Antes de entrar a la tierra prometida, a la Canaán celestial, aquí está lo mismo otra vez. Elegir, ¿verdad? Servir a Dios, amar, elegir, temer a Dios, aquí ser su siervo. Y seguimos adelante y nosotros encontramos que en Apocalipsis 22 también, el versículo 15, se nos dice por allí, versículo 15, más, dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros los estarán afuera, y los fornicarios y los hechiceros y los homicidas y los idólatras y todo el que ama y hace mentira, ¿verdad? Todo quedarán afuera. Aquí está lo mismo. Se nos hace un llamado a que rechacemos la idolatría, porque el idólatra no va a entrar en esa tierra, no va a entrar definitivamente. Apocalipsis 14, 12 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. Apocalipsis 14, 12. Apocalipsis 22, 14: bienaventurados los que lavan sus ropas o guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y entrar por las puertas de la ciudad. De manera que aquí tenemos nuevamente lo mismo: hacer un pacto con Dios. Las mismas cuatro cosas: elegir adorar a Dios, servirle, reverenciar a Dios, servirle a Dios, abandonar la idolatría y hacerse un pacto con Dios. Pero yo me haría una pregunta: ¿será que solamente sería eso, por ejemplo, de uno rechazar a ese sincretismo religioso que habla allí de Apocalipsis,
que nos presenta a una ramera con sus hijas que se han encargado de llenar toda la tierra de un vino envenenado, que son doctrinas falsas que han distorsionado a toda la humanidad. ¿Será que con eso será suficiente para nosotros decir que hemos cumplido con esos 4 puntos y vamos a entrar a la ciudad? Miren, el enemigo es demasiado ágil, demasiado tramposo. El Señor lo reprenda. Nosotros tenemos un conjunto inmenso de dioses y de cosas a que idolatrar, que aquí el punto más importante, todo es importante, pero aquí lo más delicado es la idolatría. Nosotros hoy día podemos encontrar una inmensidad de dioses y de cosas a que adorar sin darnos cuenta. Nosotros podemos encontrarnos con el Dios del dinero, podemos encontrarnos con el Dios del conocimiento, nosotros podemos encontrarnos con el Dios de la reputación, nosotros podemos encontrarnos con el Dios de la moda, nosotros podemos encontrarnos con el Dios de la comida, tengo que comer 15 veces al día, nosotros nos podemos encontrar con el Dios del televisor, nosotros podemos encontrarnos con el Dios de las relaciones ilícitas a través de las redes sociales. Son cosas inmensas que nosotros no nos imaginamos que son ofensas a Dios. Hay una inmensidad de dioses, de cosas que idolatrar hoy día, que nosotros mal haríamos en concentrarnos demasiado en esa bestia del Apocalipsis 13, en la ramera y sus hijas, en el papado y que la marca de la bestia, que vamos a huir de las ciudades. Todo eso es verdad, pero cuidado si nosotros nos concentramos tanto en eso, que nos olvidemos de unos dioses, de unos pequeños dictadores que rodean nuestras vidas, que nos tienen apartado de Dios, porque un ídolo, un dios, es cualquier cosa que se robe, quizás el dinero de Dios, el tiempo de Dios, la influencia de Dios, cualquier cosa que se ponga en contrapunto con Dios, eso es un ídolo. Entonces, mi amada familia, en esta mañana, en esta hora, solo hemos dicho 4 cosas. Y es que para entrar a la tierra prometida, la Canaán terrenal, y para entrar a la Canaán celestial, hay muchísimas cosas que pueden hacerse, pero hay 4 fundamentales. La número 1 es elegir voluntariamente, temer, reverenciar a Dios. La segunda es ser siervos de Dios, ser esclavos de Dios, porque finalmente tú vas a terminar siendo amigo de Dios y sacerdote y rey con Dios. La número 3, rechazar a los ídolos, esos ídolos que hay, que no tiene que ser la estatuilla que tú dejaste de allá, de aquel lado del río de tu país, y la estatuilla aquí del Halloween, no necesariamente tiene que hacer eso. Son cosas que están en tu vida, que tú cargas con ella para todos los lados y que no te dejan ni leer la palabra de Dios, no te dejan de hacer la lección de escuela sabática, no te dejan hacer absolutamente nada, te tienen maneado como una vaca. ¿Sabes lo que es una vaca maneada? Las vacas se le agarra así, ¿verdad? Y se le hace un nudo en las piernas, y la vaca tienen que dejarse ordeñar obligatoriamente porque están amarradas, maneadas, atadas. Así está el que en estos días se lleva del lujo y de la corriente que hay en este mundo. Pablo dice: y no os conforméis a este siglo, sino que mirad a ver cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Seguid la voluntad de Dios agradable y perfecta, para que comprobemos cuál es esa voluntad de Dios agradable y perfecta que Él quiere que nosotros vivamos. Entonces, lo número 4 es hacernos un pacto con Dios. Eso es todo lo que yo he dicho en esta mañana. Y si fuera a hacer un llamado, yo te dijera en esta hora que hagas un recuento, así como lo hacía Moisés. Hazte un recuento de tu vida. Hazte un recuento desde que Dios te hizo cruzar el río de allá, de aquel lado, como tú viniste, ya sea que viniste con pasaporte, legalmente, como sea, viniste, todos estamos aquí. Hazte un recuento de la cantidad, de la inmensa cantidad de cosas que Dios te ha librado desde que saliste y aquí. Y entonces hoy haz un alto en tu vida y ponle caso a estas 4 cosas y hazte hoy un pacto de serle fiel a Dios. Ese es el llamado de hoy. Yo pregunto, ¿alguien quisiera hacer ese pacto con Dios en esta mañana? ¿Alguno de los que están aquí quisiera hacer eso? Amén, gloria sea al Señor. Vamos a ponernos en pie.
Vamos a ponernos en pie y vamos a darle paso a la persona que va a anunciar el himno final. Le entregan por ahí el micrófono, por favor.